Bienvenidos amigos en este domingo del verano aquí a Seculorum para volver a tener nuestra reflexión dominical, nuestra reflexión semanal sobre el Evangelio del domingo. El pasaje del Evangelio de hoy viene ordenado después de la multiplicación de los panes en la obra de Mateo. Jesús se ha ido a rezar y ha dejado solos a los discípulos adentrados en el lago de Galilea. Se ha hecho de noche. Los discípulos ya estaban asustados porque el viento era contrario y las aguas estaban movidas. Solo remando fuerte podrían mantener el rumbo o conseguir que la barca no retroceda. Todo estaba a oscuras cuando ven la túnica blanca de Jesús avanzando sobre el agua. Entran en pánico y creen que están viendo un fantasma. Jesús les advierte que es Él y que no deben temer. Pero Pedro quiere asegurarse y pide poder hacer lo mismo que Jesús, andar sobre el agua. Jesús le invita y Pedro comienza bien, pero hay un momento en que se desconcentra. Empieza a pensar en la fuerza del viento y en el oleaje, y es entonces cuando comienza a hundirse. Jesús rescata a Pedro, le reprocha su falta de fe y suben los dos a la barca. Es en ese momento cuando amaina el viento. El relato termina con los discípulos que confiesan asombrados que Jesús es el Hijo de Dios. En la narración de Mateo, la atención recae sobre la barca de los discípulos, y en ella se dan dos tipos de situación: cuando no está Jesús con ellos y cuando está. Lo mismo ocurre con Pedro. En él hay dos situaciones contrapuestas: cuando está concentrado en Jesús y cuando se distrae con los elementos. En el caso de la barca, las dificultades suceden en ausencia de Jesús: oscuridad, viento, oleaje, esfuerzo, soledad, desamparo. Cuando Jesús llega a la barca, todos los elementos hostiles remiten. Con Jesús ellos tienen seguridad, calma y ausencia de riesgo. En el caso de Pedro, vemos que todo parte de una duda inicial: si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua. ¡Qué ocurrencia la de Pedro! En el fondo ya no es que dude de que es Jesús quien se acerca a la barca, es también que quiere ser como Jesús, hacer lo que hace Jesús. Se pone a prueba a ver si es capaz de un imposible. Y lo logra. Lo logra mientras su concentración está puesta en Jesús. Cuando se distrae de Él, ya no es capaz de hacer lo que Él hace. Pedro acaba de comprobar dos cosas para su vida: que como ser humano a secas, él solito se hunde. No es capaz de nada, pero que como discípulo de Jesús es capaz de hacer lo mismo que hace Jesús. Es capaz de lograr lo imposible. Igualmente, este relato del primer evangelio es aplicable tanto al discípulo personalmente como al grupo de discípulos de hoy, o sea, a la comunidad cristiana, a la Iglesia. La Iglesia tiene una misión que realizar en el mundo, y esa misión es llevar a todos la buena noticia del Evangelio, el amor y la misericordia de Dios mediante su predicación y sus obras, al igual que Jesús lo anuncia con su palabra y con los milagros. Para eso, debe tener a Jesús en el centro de su vida, en el centro de su ser, de su pensamiento y de su obrar. Y es entonces cuando es capaz de obrar imposibles, de lograr maravillas en las personas y en las comunidades. Cuando la Iglesia quiere avanzar por su cuenta, se distrae con los elementos, deja de poner a Jesús en el centro, y entonces la Iglesia pierde su ser, se ve presa del miedo y del pánico, y acaba a merced de los vientos dominantes y de las aguas embravecidas del mundo, de sus antagónicos. Entonces es incapaz de llevar a cabo su misión. Lo mismo es aplicable al discípulo, al evangelizador.
Solo con Jesús en el centro de su vida, solo con su concentración puesta en Jesús y en su palabra, será capaz de hacer lo mismo que hace Jesús. De otra manera, sus pies se hundirán en las aguas y su envío como agente evangelizador se verá abocado al fracaso. Quizás merece hoy también nuestra atención, aunque no sea el centro de la palabra de Dios en la liturgia de hoy, la primera lectura. Elías está en una cueva en el monte sagrado esperando que Dios pase por la entrada. Pasan ante ella el huracán, el terremoto, el fuego, pero en ninguno de ellos estaba Dios. Elías descubre la presencia divina en una brisa tenue. Así, Dios pasa delante de nosotros quizás sin hacer mucho ruido, en lo pequeño, en lo cotidiano, en aquello que casi no percibimos. Lo normal es que Dios obre sin estridencias. Busquémoslo, pues en el devenir de nuestra vida ordinaria, en las pequeñas cosas, en la gente sencilla, pues será ahí donde lo encontraremos, si es que lo queremos encontrar. No nos confundamos de escenario. Pues que paséis un feliz domingo. Recordad que en esta semana tenemos también la solemnidad de la Asunción de nuestra Madre, la Virgen María. Nosotros volveremos aquí al vídeo el próximo domingo si Dios quiere. Hasta entonces, gracias.